Saludos para todos y espero que tengan un hermoso día. Y para las personas que me escuchan por primera vez, mi nombre es Lisa y los invito para que me escuchen en mis más de 380 videos que ya he hecho. Demasiado, ¿verdad que sí? Con temas completamente numismáticos, especialmente para ustedes. Y ahí van a encontrar todo tipo de videos sobre los errores de las monedas o los billetes, valores, suministros para coleccionistas, variedades, etcétera. Pero hoy estaré hablando sobre la moneda de 10 centavos, el dime de 1968 y que pues tiene un error. De hecho, muchos se han preguntado cómo puedo saber si tengo un centavo de prueba de 1968 que no tiene la S o una moneda común, la circulada, la que es de Filadelfia. ¿Cómo lo puedo identificar? Para algunos puede ser difícil distinguir una moneda de 10 centavos de 1968 que fue producida en la Casa de la Moneda de Filadelfia, ya que en la década de los 60 no se acuñaban en dicha moneda, la P. Y tal vez te pregunte cuánto vale un centavo que no tiene la S de 1968, que estos son para las monedas de prueba. Y ahí es donde está el error. ¿Cómo saber si usted tiene una moneda de 10 centavos de 1968 rara o una que no tiene el acuñamiento de seca? ¿O por qué las monedas de 1968 no tienen el acuñamiento S? Esas son las monedas por las cuales voy a estar hablando en el día de hoy. Y primeramente, la razón por la cual la moneda de 10 centavos de prueba de 1968 sin un acuñamiento S vale tanto, porque hicieron muy poca de estas monedas. Eso significa que muchos coleccionistas de monedas quieren un ejemplar de esta moneda de 10 centavos dime. Solo hay unas pocas docenas de ejemplares de dicha moneda de 10 centavos de prueba de 1968 que se sepa, o sea, que existe. Pudiera ser que existe mucho más. Con un número tan pequeño de sobrevivientes de esta moneda, es probable que la Casa de San Francisco pues haya capturado alguna de estas monedas por error desde el principio. Pero aún así quedaron unas cuantas y de esa es la que queremos estar buscando. Y existe alguna de estas monedas que tienen valor y le voy a estar colocando en pantalla pues para que lo puedan ver más de cerca. De hecho, en 1997 hubo uno de estas monedas, Proof 68, de 10 centavos que no tenía la S y se había vendido alrededor de $6,000. Estamos hablando en el año 1997. Pero también existió una que se había vendido en el 2005 por la cantidad de $32,200. Y ya ahora más reciente, y les voy a dejar en la cajita de descripción el link pues para que vayan y vean esta moneda. Ya después de abril del 2015 se había vendido otra moneda de Roosevelt de 1968 sin la S por la cantidad de $31,103. Así es que si tienen curiosidad, vayan a la cajita de descripción para que lean un poquito más sobre esta moneda que es bastante reciente de esta venta. Y recuerden que el valor depende de varios factores, principalmente la condición de la moneda, entre otros detalles. Sin embargo, pudiera estar entre $15,000, $25,000 y como ustedes vieron, se había vendido por $31,000 y $32,000 también. Así que queremos estar bien pendientes de esta moneda. Ahora, ¿dónde es más probable encontrar un centavo sin la S que sea bastante valioso de 1968?
No es lo usual encontrar monedas de prueba o de proof bajo circulación y hasta muchos dirían que es extremadamente improbable que alguna vez se encuentre en circulación una moneda de prueba sin la S de 1968, porque las monedas de prueba se hicieron solo para coleccionistas de moneda y se ensamblaron en conjuntos de pruebas especiales, como pueden ver en pantalla. Debido a que los coleccionistas de moneda premian estos juegos de prueba, las monedas que se encuentran en el interior generalmente se guardan en colecciones y normalmente no se gasta como el dinero, el comercial, el que es circulado. Pero yo les digo, amigos y amigas, que yo sí he encontrado en rollos de moneda estas monedas de prueba en diferentes años. Así es que es verdad que no es lo usual, pero yo les voy a decir algo, yo no he encontrado una, yo he encontrado varios y hasta he encontrado monedas que son de cambio. Y que por lo usual no lo vas a encontrar bajo circulación, sin embargo, yo sí los he conseguido. Entonces, ¿cómo es posible que encuentre las monedas de 10 centavos Roosevelt de 1968 en un cambio de bolsillos que no tiene el acuñamiento ese? Recuerden que la Casa de la Moneda de Filadelfia no comenzó a colocar acuñamiento de seca, la P, en las monedas de 10 centavos hasta 1980. O sea que desde el 80 en adelante puede ser que ustedes encuentren algunas monedas que tienen la P. Pero voy a explicar brevemente cómo pueden distinguir una moneda de 10 centavos de prueba de 1968, aparte de una moneda de 10 centavos de Filadelfia, o sea, cuando la comparan. Y estas son algunas de las diferencias o las claves entre esta moneda de prueba y las monedas que están en circulación que son de Filadelfia. Hay una diferencia bien grande. Primero, el borde de la moneda de prueba son más gruesas y más cuadradas, por decirlo así, en el rim de la moneda, comparado a las de Filadelfia. Número 2, si ustedes notan el campo, el área que es plana, en las monedas de prueba hechas desde la década de 1940 son muy brillantes y están profundamente reflejados, mientras que los campos en las monedas que son circuladas son generalmente opacos y entonces ahí es donde ustedes pueden ver la diferencia, uno es más brilloso y otro más opacos, porque realmente la moneda de prueba tiene calidad comparado al que es de circulado. Otro detalle serían los diseños. En las monedas de prueba están bien golpeados y bien definidos y se destaca mucho más en las monedas de prueba que en las monedas circuladas. Y es interesante estos detalles, aunque es poquito detalle, pero si usted tiene ya en su colección 2 de estas monedas, compárelas para que pueda identificarlo. Y espero que estas 3 características las pueda usar para ayudarlos a diferenciar entre otras monedas de prueba raras sin la S y las monedas circuladas que se hicieron en la Casa de la Moneda de Filadelfia y que no tiene ningún acuñamiento de seca. Y les recuerdo, amigos y amigas, que en la cajita de descripción coloco no solamente referencias sobre la información que les proveo, sino también encontrarán varios videos que he hecho sobre las monedas de 10 centavos y espero que les sea de su agrado y que les interese ver estos videos. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí es mi video. Y si les agradó este video, les agradecería un dedito arriba, amigo, como apreciación a mi trabajo. Y no se olviden, continúen escribiendo y haciendo sus donaciones, comentando también aquí en el canal. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.